Hola, recordemos que la esencia de un juego es lograr un objetivo particular sorteando diferentes obstáculos. A casi nadie le interesa jugar un juego que es extremadamente difícil e imposible de vencer y tampoco un juego que es absolutamente fácil y no representa ningún desafío para nosotros. Lo que buscamos es un juego que ofrezca un buen balance en sus elementos y de eso vamos a hablar en este video. Sabemos que para diseñar la mecánica de un juego necesitamos determinar diferentes elementos, como los objetos, las acciones, las reglas, el espacio y el tiempo. Cuando diseñamos la mecánica de un juego, estamos diseñando la maquinaria matemática y la esencia misma del videojuego. Diferentes tipos de mecánicas dan lugar a diferentes modos de juegos, que a su vez determinan lo que conocemos como géneros de juegos, como los juegos de estrategia en tiempo real, los de plataformas o los de perspectiva en primera persona. Todos estos juegos tienen mecánicas similares. A su vez vimos que hay dos aspectos que son influenciados por las mecánicas y que determinan qué tipo de juego queremos. Un juego de progresión, en donde vamos llevando al jugador por diferentes desafíos secuenciales, o un juego de emergencia, en donde el comportamiento está determinado por reglas muy simples y es impredecible en cada partida. No es una característica muy binaria y sabemos que puede darse en diferentes grados. Juegos que tienen más componentes de progresión que de emergencia y al revés. La mecánica determina la forma del juego, pero ganar el juego tiene que basarse en habilidades del jugador más algo de azar y eventualmente suerte. Esto requiere prestar atención al balance del juego general. En el balance del juego estamos hablando de cierta armonía de las fuerzas del juego que hacen que el juego sea entretenido. Un juego desbalanceado en realidad es un juego que no presenta desafíos, no ofrece entretenimiento y fracasa en su esencia de ser un juego. El balance se da en diferentes dimensiones y requiere analizar varios aspectos y ajustarlos apropiadamente. Un juego balanceado es un juego que ofrece algunas características particulares. Por ejemplo, provee opciones significativas entre las estrategias para alcanzar los objetivos del juego, alcanzar la meta. Esto significa que no existe una estrategia dominante que hace que el jugador desestime las otras estrategias y ni siquiera las considere, porque ya hay una que es mejor que las otras. Entre las diferentes estrategias para lograr ganar el juego hay varias opciones y todas estas opciones son significativas. Además, las habilidades del jugador son relevantes, es decir, la experiencia del jugador influye en las posibilidades de victoria. Un jugador con una buena experiencia tiene más posibilidades de ganar el juego que un jugador sin experiencia. También la percepción del jugador es que el juego es justo. No hay ventajas de la contraparte, ya sea de otro jugador o del entorno en el cual se desarrolla el juego. El jugador tiene que percibir que el juego es justo con sus esfuerzos y con sus habilidades. También tiene que tener una buena relación entre la duración del jugador en una partida, la posibilidad de recuperarse y continuar y la longitud completa del juego. Esto es, un juego que dura varias horas y el jugador pierde a los 10 minutos y le cuesta mucho recuperarse para seguir avanzando, es un juego desbalanceado. De la misma forma, un juego que dura mucho y el jugador lo vence completamente en 10 minutos, también es un juego desbalanceado. En los juegos balanceados, además, rara vez o nunca hay empate. El empate lleva a la frustración y no hay una percepción por parte del jugador de alguna recompensa a su esfuerzo o a sus habilidades. Hay que evitar situaciones en las cuales no hay un resultado claro en el juego. Y por último, los niveles de dificultad son razonables. No tiene que haber una dificultad abrupta en el juego para que tenga una evolución fluida que represente desafíos de manera paulatina al jugador a medida que crecen sus habilidades. Vamos a hablar en un rato de esto. Existen tres tipos generales de balances en juegos. El denominado balance player versus player, el balance player versus gameplay y el balance gameplay versus gameplay.
En el primer caso, ningún jugador posee una ventaja predefinida por sobre el otro. Esto es muy importante a la hora de diseñar un videojuego. El jugador, a pesar de que pueda tener varias opciones de configuración, varias opciones de personalización para encarar el juego, ninguna de estas constituye una ventaja predefinida antes de comenzar el juego. Esto es, la victoria tiene que ser merecida por habilidades propias del jugador y el juicio del jugador a la hora de tomar decisiones en el juego. En el balance player versus gameplay lo que analizamos es cómo el jugador se relaciona con el juego y cómo el juego le presenta desafíos de forma tal que permita que el jugador siga jugando. La curva de aprendizaje tiene que ser tal que tiene que poseer recompensas que inviten a seguir jugando. El jugador tiene que ser capaz de alcanzar ciertos objetivos y que esos objetivos tengan recompensas atractivas que a su vez le permitan conseguir otros objetivos. Es una característica importante en el diseño del juego porque lo que tratamos de hacer es ofrecer entretenimiento y por lo tanto tenemos que mantener interesado al jugador con un buen balance de desafíos y recompensas. Y por último, el balance gameplay, donde muchos aspectos internos del juego tienen que estar naturalmente balanceados. El uso de las armas con los enemigos, la forma de provocar daño, el daño que espera que se provoca para poder matar a los enemigos, la decisión de las características que va a tener cada personaje. Todo esto tiene que estar bien balanceado para que no provoque una decisión del jugador una ventaja por sobre otras decisiones alternativas que podría haber tomado. Tiene que estar basado en sus propias habilidades, en sus gustos personales y en lo que él percibe que puede llegar a ser beneficioso en el futuro. Sin embargo, todos estos aspectos tienen que tener un balance razonable. Analicemos estos tres tipos generales de balances y arranquemos por player versus player. Aquí la palabra clave es simetría. La simetría nos está diciendo que las opciones disponibles para cada jugador son funcionalmente las mismas. No significa que tengan que ser exactamente las mismas opciones. Pueden ser opciones de características diferentes, pero funcionalmente sirven para cada jugador para lograr el mismo objetivo. Por ejemplo, en el Mortal Kombat podemos elegir diferentes personajes que tienen diferentes tipos de ataques y defensas. Si bien cada jugador puede elegir personajes diferentes y las opciones son variadas en cada uno de esos personajes, funcionalmente son equivalentes y cualquiera de los dos podría ganar la partida. La decisión está basada pura y exclusivamente en un juicio y una habilidad del jugador sobre qué personaje le resulta más cómodo. Pero en el fondo ninguno de estos personajes garantiza la victoria. En otros juegos puede que esa distinción no sea tan clara y simétrica. Puede que haya diferentes roles para los jugadores, como en el Among Us, donde hay impostores y tripulación. Pero todos tienen sus misiones y las opciones disponibles para cada jugador, en el fondo, son funcionalmente las mismas y contribuyen a que cada uno pueda tener posibilidades de ganar la partida. Hay dos aspectos en los cuales hay que prestar atención en la simetría del juego. Una es en el diseño del nivel. Por ejemplo, en el StarCraft, todos los participantes arrancan en diferentes posiciones de un mapa absolutamente simétrico, por lo tanto tienen la misma cantidad de recursos disponibles y tienen que sortear los mismos obstáculos geográficos. No necesariamente tiene que ser una simetría absoluta. Es importante que los jugadores arranquen la partida sin tener alguna posición beneficiosa por sobre los otros. Otra característica en la cual la simetría es importante es en el diseño de los elementos del juego. Por ejemplo, en el StarCraft tenemos tres razas diferentes que, aunque tienen características diferentes, son bastante simétricas. Es decir, las razas tienen diferentes formas de producir unidades, tienen diferentes unidades y consumen los recursos del escenario de manera diferente. Sin embargo, son bastante simétricas, en el sentido de que aquello en lo que una raza es buena, las otras dos no lo son. El StarCraft es de hecho un excelente ejemplo de un juego muy bien balanceado, en un rubro donde es muy difícil balancear los juegos como los de estrategia en tiempo real. Lo importante en el balance del juego y en la simetría player-player es que cada jugador tenga opciones que, aunque pueden ser diferentes, son funcionalmente simétricas.
La regla de oro de la simetría player versus player indica que el jugador no debería ser puesto en una situación perdedora sin otra culpa más que la propia. Esto es, no debería haber nada en el diseño del juego que lo ponga al jugador en una posición de desventaja frente a otro sin que él haya tomado alguna decisión particular. El balance player versus gameplay es en esencia el balance entre los desafíos y la habilidad creciente del jugador que va a ir adquiriendo a medida que va jugando. El juego debería observar algunas características importantes. Por ejemplo, debería recompensar apropiadamente al jugador. La recompensa puede ser visual, algún efecto particular que resulta placentero para el jugador realizar ciertas acciones, o puede ser una recompensa funcional. Por ejemplo, adquirir nuevos objetos para poder jugar mejor o llegar a ciertas zonas que le dan ciertos beneficios como vidas extras o algunas características que son difíciles de conseguir en otra parte del juego. Hay que recordar que siempre es mejor recompensar por hacer algo correcto que castigar por hacer algo incorrecto. Por esa razón, muchas de estas recompensas se obtienen luego de lograr algún desafío especial. Estas cosas motivan al jugador a seguir jugando y habla del buen balance entre el player y el gameplay. La otra característica es la que denominamos dejar que la máquina haga el trabajo. Esto es, no deberíamos obligar al jugador a hacer algo de lo que la inteligencia artificial o el juego en sí puede encargarse. De esa forma liberamos al jugador de ciertos detalles y lo permiten concentrarse en los desafíos concretos. La última característica importante es jugar con el juego, no contra el juego. Hay un gran esfuerzo en diseñar un nivel, una serie de desafíos, y el jugador a veces termina avanzando por prueba y error. Prueba algo, falla, restaura la partida, prueba otra cosa, falla, restaura la partida y así sucesivamente. La prueba y el error es problemática y se permite a veces porque usamos save games. Está bien usar save games porque hay que guardar la partida para seguir jugando otro día, pero sin embargo a veces guardar el juego destruye el valor de un buen diseño de gameplay, donde nosotros planteamos ciertos desafíos y testeamos las habilidades del jugador para que tarde o temprano avance y supere ese obstáculo. Sin embargo, a veces no se cultiva la habilidad, sino simplemente una prueba y error sistemática, y eso no es beneficioso. Cuando el juego ofrece desafíos de forma tal de favorecer la prueba y el error sistemático, decimos el juego no está balanceado. Se considera un desbalance ofrecer desafíos al jugador que obliguen a la prueba y error constantemente. La regla de oro del balance del player versus gameplay indica que el juego debería ser divertido de aprender y de jugar, y más divertido a medida que lo dominamos. Fíjense que está hablando de una relación entre el jugador y los desafíos que le ofrece el juego y cómo las mecánicas lo ayudan a sobrepasar esos obstáculos. El último tipo de balance es gameplay versus gameplay, que es el balance entre las opciones propias del juego. Esto es, aquellas opciones que el juego le ofrece al jugador tienen que estar bien balanceadas. Por ejemplo, Jesse Shell habla de un juego en el cual el jugador puede elegir entre 3 aviones diferentes. Estos aviones tienen características diferentes de velocidad, maniobrabilidad y poder de fuego. Podemos elegir cualquiera de acuerdo a nuestra forma de juego. A veces nos gusta un avión más rápido aunque no tenga un gran poder de fuego, o preferimos un avión lento pero que tenga un gran poder de fuego. Como sea, las decisiones las toma el jugador, pero todas estas opciones están balanceadas. Esto significa que no hay una opción predominante por sobre las otras, y ningún jugador se va a ver perjudicado por el solo hecho de elegir un tipo de avión. Esto es lo que en la jerga de juego se denomina piedra, papel o tijera, o matemáticamente relaciones no transitivas. Fíjense que en este juego no hay una elección predominante. Podemos elegir cualquiera de esas opciones y depende de lo que elija el otro vamos a poder ganar o no, pero no hay una decisión vencedora de antemano. Es exactamente lo que ocurre en el StarCraft con las razas, que a pesar de tener características diferentes, aquello en lo que una raza es buena, otra no lo es, y está organizado siguiendo el esquema de piedra, papel y tijera, de forma tal que la elección de una raza no determina una posición vencedora por sí sola.
La regla de oro del balance gameplay versus gameplay indica que todas las opciones de un juego tienen que ser útiles en algún momento y el costo de usar cada opción tiene que ser adecuado con el beneficio, más allá de si el jugador utiliza o no todas las opciones. Pero lo importante es que las opciones que se le dan en algún momento tienen una utilidad práctica y que pueden llevar a la victoria, y el jugador es libre de utilizarla o no. El balance es muy importante porque habla de los desafíos que le ofrecemos al jugador y cómo esto constituye o no un entretenimiento. Hay una relación entre la dificultad de los desafíos que le vamos ofreciendo y el tiempo que el jugador pasa jugando nuestro juego y por lo tanto adquiriendo habilidades en las mecánicas que nosotros hemos diseñado. Analicemos la relación que puede haber entre la complejidad del desafío y las habilidades que desarrolla el jugador. A medida que van creciendo las habilidades, sería interesante que crezcan los desafíos. Sin embargo, si los desafíos son muchos, cuando las habilidades son pocas, estamos en esta zona y genera ansiedad en el jugador, porque los desafíos son muy difíciles de alcanzar. Por otro lado, si los desafíos son pocos a medida que crecen las habilidades, estamos en esta zona y genera aburrimiento, porque en el fondo los desafíos son muy fáciles de superar. Lo mejor es mantener al jugador en una zona intermedia, donde auténticamente desafiamos sus habilidades a la vez que lo dejamos progresar, y de esta forma sus habilidades van a ir creciendo y nosotros vamos a poder aumentar los desafíos acordemente. Encontrar ese punto de equilibrio no es nada fácil, por supuesto, es muy subjetivo y tiene que ver con el buen diseño del juego, de sus mecánicas y de sus elementos balanceados. Este gráfico también nos sugiere que hay una relación entre la dificultad del juego y el tiempo que se lleva jugando. Esto es, cuanto más tiempo estemos jugando, mayor debería ser la dificultad. Esto lo podemos graficar con una línea que representa la dificultad objetiva del juego. Esto es, cuando arrancamos jugando, tenemos enemigos más fáciles de vencer que al final del juego, donde los enemigos son un poquito más complicados. Sin embargo, nosotros vamos a tener también a ciertas características que nos va a ir ofreciendo el juego que van mitigando esa dificultad. Por ejemplo, cuando arrancamos el juego vamos a tener ciertas armas y lo normal es que a medida que avancemos empezamos a tener armas más complejas. Esto hace que esas armas sean adecuadas para los enemigos de ese momento. Por lo tanto, la dificultad se va mitigando un poco y tenemos una dificultad relativa en el juego. Aquello que al principio era fácil, ahora también puede ser más o menos fácil porque tenemos mejores armas, si bien tenemos enemigos más complejos. Sin embargo, hay una característica también importante y es que a medida que vamos jugando el juego vamos adquiriendo cada vez más experiencia y nos vamos familiarizando con las mecánicas del juego. Así que la dificultad percibida puede ser menor aún. Esto es, al principio nos resultaba muy difícil matar un enemigo con ciertas armas. Ahora es un poquito más difícil matar enemigos más complejos porque tenemos armas mejores. Sin embargo, el jugador viene jugando al juego bastante tiempo y por lo tanto la dificultad avanzado el juego puede que no sea tan notoria como al principio. Por eso la pendiente de la dificultad percibida puede ser menor que la pendiente de la dificultad relativa, que va a ser menor que la de la dificultad absoluta. Esto tiene algunas implicancias importantes. Por ejemplo, si cuesta lo mismo matar los primeros enemigos con las primeras armas que los últimos enemigos con las últimas armas, entonces la dificultad relativa es siempre la misma. Si los primeros enemigos tienen energía 10 y el arma produce 5 de daño, y los últimos enemigos tienen energía 100 y el arma produce 50 de daño, estamos ante el mismo problema. No hay desafíos nuevos. La dificultad relativa se mantiene. Pero hay un efecto contraproducente. El jugador ha estado jugando el juego bastante tiempo, por lo que la dificultad percibida decae. Los desafíos del juego, una vez avanzado, terminan siendo los mismos que al principio del juego. Por lo tanto, todo este tiempo no hemos incrementado la dificultad y corremos riesgo de que el jugador abandone el juego. Y cuando eso ocurre, hemos fracasado en ofrecer entretenimiento digital. Esa pendiente en la dificultad percibida son malas noticias. Lo ideal sería que la dificultad percibida sea incremental, aunque no de manera abrupta, y puede ir variando nivel por nivel. Lo mejor es que se incremente sobre el final de cada nivel y al iniciar
cada nivel sea un poquito más fácil que el final del nivel anterior. De esa forma podemos mantener al jugador concentrado entre la ansiedad y el aburrimiento. Un ejercicio muy simple para tratar de comprender cuál es la problemática del diseño del balance. Un videojuego en el cual tenemos dos personajes. Estos personajes van a pelear entre sí y tenemos que asignarle 3 acciones a cada personaje. 2 de estas acciones van a ser acciones de ataque, que van a provocar daño en el enemigo. Y la otra acción es una acción de defensa, que trata de mitigar el daño que produciría el ataque del enemigo. La clave es que tanto los valores de ataque como de defensa tienen que ser diferentes para los dos personajes.